tarde queremos dar gracias por la bendición de poder estar reunidos, de poder tener este tiempo especial, Señor, donde abrimos tu palabra y podemos, Señor, reflexionar, podemos mirarnos en ella. Tu palabra nos indica que ella misma es un espejo, Señor, en la cual podemos vernos reflejados y podemos ver directamente también, Señor, nuestras imperfecciones, nuestro pecado, Señor. Rogamos en esta tarde tú nos seas direccionando, guiando, tu Santo Espíritu, Señor, trabaje en nuestros corazones. No se trata de nosotros los hombres, nosotros no convencemos a nadie, Señor. Es tu Santo Espíritu el que convence y que convence precisamente de pecado en nuestra vida, Señor. Entonces, si hay algo que está mal en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor, permítenos en esta hora también considerar y pedir perdón y buscar, Señor, en ti el arrepentimiento, Padre, el cambio de dirección. Pedimos de tu ayuda, tu Santo Espíritu, Señor, sea trabajando en nosotros, que este, Señor, sea finalmente un tiempo de edificación para cada uno de los que está acá. Señor, todos los que estamos acá tenemos necesidades. Y bueno, Señor, tú siendo soberano, puedes hablar a través de un texto bíblico, de un pasaje de las Escrituras, a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Entonces toca nuestros corazones en esta hora y trata con cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Bien, he titulado este mensaje Cuidando de mi iglesia. Y probablemente usted entiende la idea de cuidar, ¿verdad? A todos en algún momento se nos ha responsabilizado algo, se nos ha dicho, cuídame esto, cuídame aquello. Entonces, quizás en cuanto a definiciones no podríamos decir exactamente esto es, pero en los términos prácticos nosotros entendemos qué es cuidar. Y bueno, en cuanto a lo que es cuidar, hace algunas semanas a nosotros nos robaron como congregación, como templo. Se entraron y rompieron algunas puertas, una protección también de una ventana. Entonces, para sorpresa mía, voy llegando un día por la mañana y veo que la chapa está botada. Veo más allá que la reja está rota, hay pedazos de fierro por todo lado. Y más allá, una puerta abierta que era la puerta del subterráneo. Entonces, bueno, buscando, miraba, no faltaba nada, estaba todo en la cocina. Bajo, miré, estaba todo, me puse a pensar y dije, la bodega, las herramientas. Fui a mirar y no había ninguna herramienta. Se llevaron todo lo que teníamos y que es con lo que normalmente trabajamos allá. Y de inmediato, bueno, nace en nosotros la preocupación de decir, bueno, necesitamos cuidar, necesitamos atender a esta situación. Y buenos hermanos en el proceso nos han ayudado. Dentro de eso, hermano Rigo, que es el encargado de mantención de nuestra congregación. Entonces, al otro día del robo, él de inmediato repara esa reja. Ya nunca más van a poder entrar por esa protección porque él la dejó sumamente protegida. Y dentro del proceso también nuestro hermano Joel Orellana también nos ha ayudado con el sistema de alarma y todo ese tipo de seguridad. Entonces, bueno, es bendición contar con los hermanos. Cuando hablamos de cuidar, la definición de cuidar significa poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo. Proteger, defender, vigilar, guardar, conservar, custodiar, etc. Todos en términos prácticos entendemos la idea de cuidar. Y si bien yo estoy hablando de algo que es material, yo quiero llevar esto a lo espiritual. Tú y yo necesitamos, hermanos, cuidar de nuestra iglesia. Tú y yo somos siervos del Señor y Él ha puesto en nuestras manos la congregación, la iglesia, el grupo, el cuerpo, los redimidos por Cristo. Ustedes tienen una iglesia local que es acá, ¿verdad? Buin-Paine. Y bueno, necesitamos cuidar. Hay muchos aspectos. Si yo les preguntara, bueno, ¿de qué necesitamos cuidar espiritualmente en nuestra iglesia? Por una parte está el pastor, tiene sus cuidados, tiene su labor, él tiene que
proteger, resguardar, conservar, pero también todos los creyentes somos parte de este cuidado. Y yo le decía que no es nada nuevo lo que yo quiero compartir con ustedes, porque probablemente los puntos que voy a considerar, que son 2, usted va a decir, sí, yo he escuchado de esto, pero el saber o escuchar no significa que hacemos, que cumplimos. Usted puede saber algo, pero no necesariamente hacer aquello. Usted puede saber lo que es la comida saludable, pero no comerla. Usted puede saber las leyes de tránsito, pero no respetarlas. Y también al escuchar esto podemos saber que la murmuración no está bien. Pero de igual manera podemos desobedecer. Y bueno, yo quiero animarles, hermanos y hermanas, a cuidar la iglesia del Señor. No murmurando. ¿Qué es la murmuración? Bueno, la murmuración se considera como una conversación en perjuicio de una persona que está ausente, alguien que no está. Y yo estoy hablando de esta persona. La murmuración puede ser sobre un hecho falso, entonces recibe el nombre de calumnia. Cuando usted habla de alguien, algo falso, eso es una calumnia. Pero también puede ser sobre un hecho verdadero. Entonces se llama chisme. Cuando hablamos de la murmuración no se cuestiona el acto si es verdadero o falso. Hay algunos que se escudan y se excusan diciendo, pero si es la pura y santa verdad, ¿o no? ¿Lo has escuchado? Bueno, no deja de ser murmuración si la persona no está presente, si usted está hablando a espaldas. ¿Qué debiese ser lo correcto? Ir y hablar con la persona, ¿no? Eso es lo que nos enseña la palabra, los principios bíblicos. Mateo capítulo 18 nos enseña eso. Que necesitamos hablar con las personas involucradas, no hablar con otros, no murmurar. Entonces no se cuestiona si se comunica algo cierto o falso de la persona, sino el hecho de hablarlo y comentarlo con otras personas. Eso es murmuración y eso es pecado. Por lo tanto, quiero animar a que tú y yo podamos cuidar de nuestra iglesia. ¿Cómo? No murmurando. Evitando la murmuración. Hay un pasaje de las Escrituras que quiero compartir con ustedes, hay una historia allá, hay un contexto, en Números capítulo 12, si me puede acompañar por favor allá. Números, el capítulo número 12. Dice allí el texto, si probablemente tiene un título, su Biblia dirá, María y Aarón murmuran contra Moisés. Y no me quiero referir a los líderes en este punto, sino simplemente a la idea de murmurar. Porque uno puede murmurar de un líder, de un hermano, de una hermana, de los niños, en fin. Uno puede murmurar de cualquiera. Entonces, dice allí la palabra del Señor, Números 12, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid de vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueño, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María,
y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No que ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea hecha fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Esarot y acamparon en el desierto de Parán. Allí está entonces la palabra del Señor y esta porción. Ahora, esta porción es una de tantas, porque las Escrituras, interesantemente, el pueblo del Señor en reiteradas ocasiones murmuró por diferentes razones, diferentes causas, pero hablaron a espaldas. Y eso, hermanos, no está bien. Vamos al estar finalizando este punto, diferentes textos en la Escritura que nos hablan de que no está bien la murmuración y de que es un pecado, que al Señor no le agrada. Es interesante ver en las Escrituras que el Señor ha hablado mucho respecto de la lengua. Allá en la epístola de Santiago se dedica todo un capítulo a hablar de la lengua y todo lo mal que hace, lo destructivo, lo poderoso que ella es. Y se dice allá que con ella bendecimos, pero también con ella maldecimos, destruimos, causamos daño. ¿Por qué? Usted podrá preguntarse, no se está hablando de esto el pastor Benjamín, porque a lo largo de los años, hermanos, uno ve lamentablemente la destrucción dentro de las iglesias a causa de la murmuración. Ustedes son una iglesia que relativamente está partiendo y necesitan desde ya cuidar de su iglesia para que ésta florezca, crezca con fuerza y la murmuración no la destruya. La murmuración es un pecado silencioso que cuando se viene a descubrir, a veces ya es tarde, hermanos. Hay familias afectadas, a veces toda una congregación. Por lo tanto, necesitamos prestar atención y cuidado a lo que es la murmuración y todo lo que ella provoca. Diferentes factores implícitos dentro de la murmuración. Bueno, tenemos los celos, envidia, orgullo, y usted pudiese agregar muchas otras cosas allá. Yo me quiero limitar nada más al texto, a lo que estamos observando allí, pero en el capítulo 12, el versículo número 1 y 2, encontramos allá algunas razones, algunas causas. Lo primero es que ellos hablan de su esposa. Hay disputa entre qué es exactamente dentro de los eruditos, los teólogos, los que conocen más profundamente el texto, de qué es lo que ellos vieron en esta mujer cusita, la esposa, en este caso, de Moisés. Pero interesantemente, el asunto tiene que ver con él, pero están hablando de ella, ¿no? Y así es la murmuración. Normalmente no se queda solo con una persona o con el afectado, sino se habla de toda la familia. Necesitamos tener cuidado con aquello. Y bueno, es allí donde ellos están hablando de su esposa, porque es la primera mención. Como decía, no sabemos todos los detalles y dentro de los detalles que pudiesen existir hay diferentes posturas, pero el tema en cuestión es que están hablando de su esposa. Y luego dan lugar a Moisés. Y allí ya es más abierto y explícito qué es lo que está pasando en el corazón de María y Aarón. Entonces el capítulo 12, versículo 2, y dijeron, ¿y solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Lo que ellos están proponiendo o planteando es, ¿y acaso yo no soy igualmente un siervo del Señor, una sierva del Señor?
Y la verdad es que sí, el Señor les ha utilizado a ellos y el Señor les ha utilizado como instrumentos para hablar también en diferentes momentos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, versículo 30, Dios habló al pueblo a través de Aarón. Pero ya aparentemente se le fueron los humos a la cabeza. Y está reclamando algo que no le toca y que no le corresponde porque él no fue puesto por líder. Y ese es el tema en cuestión allá. Pero ellos con mucha soberbia están diciendo, ¿acaso solo Aarón ese es el que puede acá liderar, mandar y que el Señor lo utiliza para hablar? No, también ha hablado el Señor por mí. Eso es arrogancia, hermanos. Eso es orgullo. Que en alguna manera es lo mismo que vemos en Satanás. A causa de tu belleza, él se miró a sí mismo y dijo, oh, yo lo hago bien. Podría estar sentado en el trono del Señor y no él allá, yo. En alguna manera se ve reflejada esta misma actitud de Satanás. El orgullo. Dios habló de nuevo a Aarón, o por medio de Aarón, a través de él en Éxodo capítulo 12, versículo 1. María pronunció palabras inspiradas por Dios en Éxodo 15, 20, 21. En otra ocasión, de alguna manera Dios habló a través de los ancianos de Israel en Números capítulo 11, 24, 25. Es decir, el Señor ha utilizado diferentes personas para hablar a su pueblo. Pero esto a ellos le enorgulleció. Afloró algo en sus corazones. Y están queriendo disputar este lugar de privilegio, este lugar de liderazgo que se le fue otorgado a Moisés. Aarón y María razonaron así. Nosotros estamos dotados espiritualmente y Dios ha hablado a través de nosotros. Eso es orgullo. El decir yo soy capaz. El yo puedo. O incluso yo lo puedo hacer mejor. O yo no lo haría así. En fin, hay tantas cosas que surgen del corazón. Por tanto, Moisés debe compartir su posición. Eso es lo que ellos estaban considerando. Por tanto, Moisés debe compartir su posición de autoridad sobre la congregación de Israel con nosotros. No entendían que el hecho de ser dotados espiritualmente o de ser utilizados por Dios no implicaba recibir la responsabilidad y autoridad de dirigir al pueblo de Dios. Entonces, hay muchas cosas que se manifestaron en el corazón de ellos: celo, envidia, orgullo, a través de sus palabras, al decir, ¿solo por Moisés ha hablado el Señor? Y ellos están murmurando. Y es lo que puede pasarle a usted y puede pasarme a mí. Porque detrás de la murmuración está su corazón. Y si usted y yo no cuidamos de nuestro corazón, lo cual la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué cosa? Tu corazón. Porque de él proceden todas las cosas. Guarde su corazón para no caer en la murmuración, para no hablar a espaldas de alguien. Siempre esas conversaciones van en perjuicio de la otra persona. Diferente sería decir, vamos a orar. Es totalmente diferente y eso lo ve el Señor. Pero comenzamos a criticar y a juzgar y nos ponemos por sobre estas personas como mejores candidatos, más aptos, más santos, más espirituales, mejores. En nuestra propia opinión siempre nos parece que somos mejor al de al lado, ¿no? Pero el Señor conoce y pesa los corazones. Capítulo 12, versículo 8 dice, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y el término acá tiene que ver con respeto. ¿Por qué no respetaste? ¿Por qué no respetaste y guardaste silencio? Y ocupaste tu lugar. Y fuiste simplemente utilizado cuando Dios quería que fueses utilizado. Pero ellos fueron faltos de respeto, o por lo menos así como el Señor lo ve.
no respetaron a mi siervo. Y nuevamente, mire, no se trata de los siervos del Señor, porque no estoy enfatizando el mensaje en los siervos del Señor, en los pastores. Estoy pensando en el acto de murmurar, que es algo pecaminoso que no podemos hacer, ya sea para con siervos del Señor o para con hermanos, hermanas, cualquier persona de la grey, hermanos. Eso será una gangrena que comenzará allí a lastimar los corazones, a dañar. Por lo tanto, necesitamos, hermanos, tener temor, respeto reverente hacia el Señor, pero también a los hermanos. Piense usted que su hermano fue creado a la imagen del Señor. Por lo tanto, en alguna manera el Señor reflejó su imagen en usted, y si yo respeto al Señor, necesito respetar también a mis hermanos, porque está la imagen del Señor en ellos. Y no solo eso, aún también en el mundo. Necesito considerar a las personas. Ellos portan la imagen del Señor. Hay algo del Señor en ellos. Por lo tanto, necesito verlos con respeto y con amor. Bueno, esos son algunos factores, hermanos, implícitos en la murmuración. Usted podrá sacar sus conclusiones y a través de la experiencia y lo que conoce de la palabra del Señor, podrían haber muchos más, pero yo estoy destacando algunos de lo que está ocurriendo aquí. Entonces, celos, envidia, orgullo, falta de temor ante esta circunstancia. E interesantemente, como bien decía al principio, esta no fue la única vez. Ellos en reiteradas ocasiones murmuraron. Y eso es lamentable, porque cada vez que hicieron eso, el Señor tuvo que aplicar también una corrección. Y perdieron tiempo, varias cosas implícitas en eso. Entonces, algunas consecuencias a considerar de lo que está ocurriendo acá en el texto. Bueno, lo primero que vemos allí es castigo. Versículo 11, capítulo 11, versículo 10. Y la nube, dice, se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón, a María, y he aquí estaba leprosa. Bueno, consideramos allá que el Señor se apartó, porque esta nube en alguna manera graficaba y estaba allí la presencia del Señor. Y dice que esta nube se apartó, porque el Señor nunca se inmiscuye y se mezcla con el pecado, hermanos. Él es santo. Y esa es la razón por qué tuvo que venir el Hijo a encarnarse y morir por ti y por mí. A causa del pecado, porque no podemos tener una relación directa con el Padre porque Él es santo. Y es solo a través de Cristo. Él es puro, es incontaminado. Y no solo eso, Él tiene una santidad positiva que se le llama en la teología. Y esa santidad es repudiar, rechazar el pecado. ¿Recuerda ya ustedes los proverbios? Se nos dice que hay cosas que el Señor aborrece. Él repudia, Él rechaza. Se utiliza la palabra ya abominar, que viene de vómito. Es decir, al Señor le da asco, hermanos, el pecado. Y allá hay una lista de diferentes cosas que Él aborrece. Bueno, Él nos ha mostrado a lo largo de la Biblia el pecado. Y esa santidad en Él es positiva. Es decir, Él ve el pecado y Él no coquetea con el pecado, Él no se juega con el pecado, Él lo rechaza, lo repudia, lo detesta, lo aborrece, le da asco. Pero tú y yo jugueteamos, ¿o no? Somos seducidos, atraídos. Y luego se da a luz el pecado. Y eso, hermanos, es por nuestra propia concupiscencia. Eso es lo que nos enseña Santiago. Aquí no podemos responsabilizar a otros. Tú y yo somos los responsables de cuidar de nuestra iglesia y no murmurar. Cuando alguien es tentado, no diga que fue tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y dice, y Él no tienta a nadie, sino que nosotros de nuestra propia concupiscencia somos seducidos y atraídos. Por lo tanto, somos responsables, hermano. Si estamos pecando, es tu responsabilidad y mi responsabilidad. No metamos en esto al Señor, porque Él
no puede ser tentado ni tienta a nadie. Ay, es que me dijo. Es que me llamó aparte para hablar conmigo. Tenga cuidado. Aquí está prestando atención, aquí está prestando oídos. Bueno, castigo, la lepra, como bien se sabe, es una descomposición de la piel y esta se caía a pedazos. Y ese fue el castigo para María. En aquella época no había cura, se necesitaba de un milagro para esto. Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo va de camino a una ciudad y allí aparecen estos leprosos. Estos leprosos estaban afuera de la ciudad porque de acuerdo a la ley eran personas impuras y necesitaban estar fuera, apartadas, excluidas. Esa es la razón por la cual ellos apartan también a María de acá y la dejan por 7 días fuera, porque están apegándose a la palabra del Señor, a la ley. O sea, está impura, necesita estar afuera. Hagamos lo que el Señor está pidiendo y nos manda a través de su palabra. Y esa es la razón por la cual ella le echan fuera del lugar. Y bueno, interesantemente podemos apreciar acá, hay castigo. El pecado, hermano, siempre tiene consecuencias, siempre tiene una paga. Dice la Escritura que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Estaba hablando allí de la salvación. Mas la dádiva en Cristo Jesús es salvación, es vida eterna. El pecado siempre tiene consecuencias y hay una paga al final del día por el pecado. Desde la óptica divina el pecado no queda impune, hermanos. Siempre el Señor va a corregir, va a sentenciar y habrá una paga. Y bueno, es la consecuencia que está viviendo también María acá. Pero algo triste que está ocurriendo dentro de este castigo, como bien decía, es esta nube que se apartó, la presencia del Señor, hermanos. Qué triste es vivir sabiendo o autoengañándose, creyendo que el Señor está conmigo cuando yo estoy murmurando, cuando yo estoy pecando. El Señor no está ahí, hermanos. Él es santo. Él no quiere que usted y yo hagamos aquello. Y Él dice allí que se apartó del tabernáculo. Está mostrando lo que ustedes están haciendo está mal. Yo no soy partícipe de aquello. Yo no apruebo aquello. Y en alguna ocasión Moisés también le dice al Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de acá, Señor. Yo quiero ir donde tú estés. Yo quiero hacer las cosas como tú, Señor. Entonces, bueno, necesitamos considerar. Y hubo también otra consecuencia que es el retraso de los planes. Versículo 15. Así María fue echada en el campamento 7 días. Tuvieron que esperar 7 días o una semana para seguir marchando e ir en pos del lugar prometido. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Retraso de planes por causa del pecado. Y probablemente tú lo has visto en tu propia vida. Ahora uno pudiese decir simplemente, no, es soberanía del Señor, plan del Señor. Pero hermanos, cuando yo miro hacia atrás en mi vida, digo, tanto tiempo perdido. Porque yo no siempre fui pastor. Yo nací en un hogar cristiano, pero también hubo años de mi vida que desprecié y desperdicié. Y hoy día puedo decir, qué tiempo desperdiciado. Ahora, el consuelo para mí es, bueno, el Señor estaba en medio de eso, guiándome. Pero necesitamos considerar que cada vez que pecamos, hermanos, va a haber consecuencias. Habrá castigo, pero también los planes, hermanos, se van a frenar. Se van a frenar. Y vas a afectar la congregación. De vez en cuando nos preguntamos por qué la iglesia no crece, por qué no prospera, por qué está aquí, por qué todo está en statu quo, quieto nomás. Funcionamos, pero todo está parejito. Bueno, ¿no será que hay pecado? ¿No será que estamos murmurando? Bueno, eso es un gran daño, hermanos, a la iglesia del Señor.
Mire, esto que yo anoté acá es de mi autoría, es lo que uno va aprendiendo a través del tiempo y lo quiero compartir con usted. No aparece en la Biblia, pero sí uno va aprendiendo cosas. Y las personas que murmuran suelen tener apariencia de santidad, pero una santidad que realmente no poseen. Tienden a ser amorosos con los demás, abrazan y besan, les dicen a los demás que los aman, pero realmente lo que quieren es ganar su confianza. ¿Para qué? Para que usted hable, para ellos poder saber, para ellos repartir. Gustan de aconsejar, de esta manera pueden estar presentes en medio de los problemas, enterarse de las cosas, saber de los demás. Tienen una apariencia de piedad. Y es interesante porque este término se utiliza no para los hijos del Señor. Este término de apariencia de piedad se utiliza para los falsos maestros, para los que no son hijos del Señor. Pero tú y yo, como somos hijos del Señor, hermano, debemos estar lejos de aquello. Para ir finalizando este primer punto, que es la murmuración y que necesitamos como iglesia cuidar de esto, de la murmuración. Bueno, algunos versículos tocantes al tema, yo les anticipaba y les decía, bueno, probablemente hay muchos más, yo rescaté solo algunos. Dice, haced todo sin qué cosas, sin murmuraciones y contiendas. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, hablando de los falsos maestros. Nota que esta cualidad se les da a aquellos que no son hijos del Señor. Judas está hablando allí también de los falsos maestros. Ellos son los que murmuran. Ellos son los que hablan del resto de las personas, los hijos de Dios. No, hermanos. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con aquello. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Nuevamente, allí primera a los Corintios está haciendo mención de la nación, del pueblo de Israel, en la antigüedad, de todo lo que el pueblo murmuró. Aprendamos de aquello, hermanos. Si hay algo que podemos aprender del Antiguo Testamento es, bueno, muchas cosas, pero dentro de eso yo siempre considero al pueblo, la nación. Eso, hermanos, no quedó registrado allí. Esto mismo que estamos leyendo no quedó registrado allí porque sí. Es para que usted y yo podamos tener cuidado y decir, no vamos a ser como María y Aarón. No quiero que el Señor retrase sus planes con la iglesia. No quiero ser castigado por ser un desobediente y estar murmurando. No quiero afectar la congregación, no quiero afectar la iglesia. Quiero que crezca, quiero que perdure, quiero que florezca. Tú y yo, querámoslo o no, somos siervos mayordomos. Y algún día el Señor va a pedir cuenta por lo que Él puso en nuestras manos. Y la congregación, si bien está al cuidado primario del Señor, Él vela por su iglesia, Él cuida por ella, bueno, puso administradores, sus pastores, pero también tú y yo. No en vano la Escritura dice allá, si vosotros, alguno de ustedes sorprendido en alguna falta, vosotros dicen que sois espirituales, restaurarlos con espíritu de mansedumbre. Le pregunta, ¿solo los pastores necesitan restaurar y cuidar? No, dice vosotros, se dirige a la iglesia, tú y yo necesitamos cuidar de nuestros hermanos, de la iglesia del Señor. No es solo la labor del pastor, no solo el pastor necesita no murmurar, somos todos. Todos contribuimos y ayudamos. Hermanos, no os murmuréis los unos de los otros. Santiago capítulo 4, versículo 11. Recordemos entonces, hermano, que la murmuración es
una conversación en perjuicio de una persona ausente. Tiene el fin destructivo. No pretende, no busca lo bueno para con esa persona. Se disfraza de piedad, pero finalmente su comentario, lo que pueda decir, va en desmedro. Yo soy mejor, yo lo haría así, no se equivocó, en fin. Pero tengamos mucho cuidado. El segundo y último punto, hermanos, es las divisiones. Las divisiones. Divisiones, partir o separar algo en partes. Y podemos, hermanos, también separar o dividir la iglesia. ¿De cuántas iglesias usted a lo largo de su vida cristiana se ha enterado que se han dividido? Y probablemente usted pudiese venir de un lugar así, donde la iglesia se dividió, se rompió. Son grupos de personas que deciden seguir a alguien. Primera a los Corintios, el capítulo 1, versículo 10. Si puede buscar allí, por favor, vamos a leer. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Esto no es nada nuevo, mis queridos hermanos. Usted ha de saberlo, pero qué bueno es recordar y prestar atención y decidir y determinar, cuidaré de mi iglesia. Tendré cuidado con la murmuración, no solo para cometerla yo, sino también cuando yo escuche. Voy a decir, no está bien. Y acá entramos a lo que es la división. Primera a los Corintios, el capítulo 1, versículo 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que en ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Y bueno, allá sigue el texto y el apóstol Pablo refiriéndose. Pero qué triste saber, hermanos, que los hermanos están divididos dentro de una congregación. Y que en el fondo ellos están altercando por gustos y preferencias. Yo puedo aceptar hasta cierto punto. Siempre queremos tener cuidado cuando hay una división, pero puedo aceptar que una iglesia se divida por motivos doctrinales. Hay algunos que han dicho, no vamos a hablar de doctrina porque la doctrina divide. ¡Qué bueno que divida! Porque la doctrina, hermano, fundamental, elemental, nos permite diferenciar lo verdadero de lo falso, lo correcto de lo incorrecto. Entonces, qué bueno que la doctrina divida. Pero no podemos dividir una iglesia por gustos y preferencias. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Es como decir, a mí me gusta el arroz con pollo y a otro no. A mí me gusta el filete. Y uno va a mirar mal al otro, ¿no? Uno va a decir, oh, qué poco humilde, él come filete. Y el que come filete va a decir, qué clase social más baja. En fin. Podemos llegar a discutir y a pelear por gustos y preferencias. Y el tema acá es que se utiliza el término contienda. Hermanos, han llegado a pelear ellos por esto, por gustos y preferencias. ¿Cuáles son sus gustos y preferencias? Bueno, hay personas que están a favor de Pablo. Y Pablo, ¿qué podemos destacar de él? Un gran predicador.
Entonces muchos de los hermanos con el estandarte de Pablo. A la muerte con Pablo. El resto no existe. Eso está mal, hermanos. Y mucho más, y se empeora aún cuando yo estoy altercando y peleando por eso. Apolos, un predicador elocuente. Las Escrituras mismo lo dicen. Él sabía hablar, sabía exponer. Él era un hombre de una oratoria probablemente magistral. Pero interesantemente no lo sabía todo, ¿no? En el libro de Hechos en algún momento tuvieron que tomarlo aparte y le dijeron, ¿y tú sabes del Espíritu Santo? No, no sabía. Y eso es un llamado a la humildad, porque los siervos del Señor no lo sabemos todo. Apolos no lo sabía todo, tuvieron que enseñarle también respecto del Espíritu Santo. Bueno, pero eso es tema aparte. Pero para muchos era un predicador elocuente, y la verdad que sí lo era, pero ahí estaban otros con el estandarte, la bandera de Apolos. Cefas, predicador sencillo, como un pescador. Pedro del pueblo, dice la Escritura que él era del vulgo. Somos del pueblo, ya, ok, todos con Cefas, con Pedro. Bueno, pero ¿cuál es el problema de un predicador elocuente? ¿De alguien que habla bien? ¿De alguien que tiene buenos argumentos? Bueno, ninguno. Amén por eso. Y amén por aquellos siervos también que son muy simples y sencillos, como el pescador, como Cefas. Dios claramente, hermanos, el Señor le encanta la diversidad, por eso Él le ha dado diferentes dones. ¿Se imagina que todos fuésemos iguales? ¿Todos fueran al estilo de Pablo? No, necesita haber diversidad dentro del pueblo del Señor y por eso cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, hermanos. Y dentro de los diferentes dones que tenemos, el Señor también nos utiliza a cada uno de nosotros según Él quiere. Cada uno tiene su sello personal. Lo importante es ser usado por el Señor, vivir para Él, vivir en santidad. Bueno, algunos eran partidarios de Pedro porque él era sencillo, ¿verdad? Muchas personas quizás pescadores igual que él, que se relacionaban con el mar o más pobres, podían encontrar en él alguien con el cual se identificaban. Y no hay nada de malo en eso, pero el tema que está ocurriendo acá, hermano, es que están peleando por esto. Yo puedo decir, a mí me gusta tal predicador, pero él no es el Señor, él no es Dios. Toda mi honra y mi gloria es para el Señor. Puedo admirar, sí. Puedo respetar, sí. Pero jamás me voy a poner a pelear por Él. Porque considero en mi experiencia que Él es el mejor y como otro, y que no hay otro como Él. Eso está mal. Otros cerraron el tema y dijeron allá, Cristo. Pablo, Apolo, Cefas, ¿quién es? Nadie, no son nada. Aquí es Cristo, yo soy de Cristo. Y algunos podrían decir, oh, ese es el más bíblico, yo soy partícipe y tomo el estandarte de Cristo, solo de Cristo. Pero el énfasis de acá de estos hermanos es que ellos están desconsiderando a los siervos. Lo cual la palabra del Señor enseña que no, que hay que reconocer. Hay que tener un equilibrio. Bueno, todos los seguidores están peleando por preferencias, por gusto. Ustedes probablemente tuvieron que decidir en algún momento, y lo sé, por su horario de culto, ¿no? ¿La mañana o la tarde? ¿Se imaginan, hermanos? ¿Nos ponemos a pelear por eso? Terminamos todos divididos, ¿no? Hay que tener la madurez suficiente para decir, ok, estamos hablando de gustos y preferencias. Quizás a algunos les va a acomodar más en la mañana, a algunos les va a acomodar más en la tarde, pero eso nuevamente se centra en uno, ¿no? Lo que tiene que ver conmigo, cuando el Señor dice cada uno no mirando por lo suyo propio, sino por los otros. Eso habla del yo, de mi ego, de mi conveniencia. Bueno, y finalmente ganaron los de la tarde, ¿no? Amén, dijeron algunos. Bueno, hermanos,
Qué bueno que pudieron resolver eso de buena manera. Porque iglesias podrían dividirse por eso. Iglesias, hasta el día de hoy, iglesias se dividen por música. Y entiendo que hay ciertos parámetros y todo, pero el tema no es, hermano, dogmático en la Biblia. Y necesitamos tener cuidado donde el Señor ha cerrado puertas y también necesitamos dejar abierta la puerta donde el Señor ha dejado apertura. No hay nada de malo en reconocer a alguien por su labor espiritual. Primera de Tesalonicenses nos habla de eso. Reconocer a los que os presiden, a los que nos han amonestado a lo largo de los años con la palabra del Señor. Hay que considerarlos. No hay nada de malo, pero no me puedo poner a pelear ni causar una división, mis queridos hermanos, por eso, por gusto o por preferencia. ¿Hay algo de malo en seguir a alguien? No. Si éste está al igual que el apóstol Pablo diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si usted hay algún predicador, algún pastor, alguien que le gusta y usted, no, yo lo sigo, bueno, asegúrese de que esta persona esté siguiendo al Señor para que usted pueda también aprender de Él. El contexto nos indica que Pablo está viviendo para el Señor y que le está imitando. Por tanto, cualquiera que le siga a Pablo estará siguiendo a Cristo, hermanos. El problema en cuestión, los hermanos se están dividiendo por gustos personales, por preferencias, por sacar la bandera por uno de estos hombres. Como bien decía, lo único que podría dividirnos, hermanos, es la doctrina. Y dentro de eso usted a lo largo de los años entenderá que hay muchas doctrinas que tienen que ver con posturas, pero no necesariamente eso es motivo de división. Hay otras que sí, que son elementales, fundamentales, como la salvación. Las Escrituras una y otra vez muestran que solo hay salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, es allí y en ese punto que podríamos incluso dividirnos con aquellos que a lo mejor no creen aquello. En fin, pero podríamos altercar, pelear, tener gustos y preferencias por liturgia, por la forma, el estilo en cómo desarrollamos una reunión, por los diferentes tiempos que tenemos dentro de esta reunión. Usted podría decir, a mí no me gustó. Por esto, por esto y por esto. Está cayendo en la murmuración si no está yendo a las personas correctas, pero también está sembrando algo negativo en los diferentes corazones. Y por otra parte está mostrando ¿qué cosa? Su preferencia, sus gustos. Yo lo habría hecho así. Hay cosas, hermanos, que contaminan el corazón y que predisponen a las personas para la división. Es importante considerar, hermanos, que para que ocurra una división, vamos a usar un término bien popular, tiene que haber pasado mucha agua bajo el puente. ¿Y eso dónde se gestó? Se gestó en la murmuración. Porque las personas que se dividen no se dividen de la noche a la mañana. Las iglesias que toman la decisión de separarse es porque eso lo acordaron, lo conversaron, hubo un trabajo de murmuración durante mucho tiempo para llegar a un acuerdo y decir, ok, todo este grupo se va, todo este grupo se queda, nos dividimos. Por tanto, mis queridos, quiero animarles en el Señor a cuidar de su iglesia. Cuídela. Somos la esposa del Cordero. Tú y yo somos siervos. Y si usted ama lo que Dios ama, cuide su iglesia. El Señor ama tanto su iglesia que dio su vida por nosotros. Envió a su Hijo a morir.
Ahí el texto de Efesios nos dice: marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, a su esposa, y se entregó a sí mismo por ella. El cuidar de la iglesia es un acto de amor, hermanos, hacia el Señor, pero también a su prójimo, a sus hermanos en la fe. Por lo tanto, cuidemos de la murmuración y la división, de aquellos gustos y preferencias personales que podrían dividir, tal como estos hermanos que tristemente están altercando, peleando acaloradamente. Conclusión: cuidar de nuestra iglesia, hermanos, es labor de todos. En esto todos participamos. Todos tenemos parte en cuidar de la iglesia del Señor. Cuidemos de nuestras palabras. Ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios, de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, dice la Escritura, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, yo debiese contribuir con mis palabras a la vida de los demás hermanos. Aportar en sus vidas, en sus corazones, con la palabra del Señor. Es decir, debiésemos bendecir con nuestros labios. Siempre algo bueno, algo positivo, una palabra de ánimo, una exhortación, a veces una corrección, pero en amor, que estimule al hermano y diga: sí, la verdad, estoy mal y esto que me dijeron es la palabra del Señor. Tengo que arreglar mi vida, encomendarme, encarrilarme y crecer en el Señor. Si hemos logrado eso, amén. Pero cuidemos nuestras palabras. Estas deben ser para edificar, no para corromper, no para destruir. Y eso es lo que provoca la murmuración, destrucción. Cuidemos a qué prestamos oído. Yo anoté acá, porque hacía memoria y busqué el versículo en Eclesiastés capítulo 1, versículo 8, que hay cosas que jamás se sacian en la vida, hermano. El ojo de ver y el oído de escuchar. Los oídos siempre estarán prestos a escuchar, pero cuidado con lo que escucha, cuidado con lo que presta usted atención, porque eso puede ser corrupto, puede ser malo, puede ser perjudicial para su salud espiritual, pero también para la salud espiritual de toda una iglesia. Cuidemos de nuestros gustos y preferencias, porque estos nos pueden llevar a pecar. Todos podemos tener gustos y preferencias, pero eso no se puede interponer. No puede ser más que las Escrituras y la palabra del Señor. Les animo, mis queridos. Son una iglesia que probablemente está compuesta de personas que ya llevan años en el Evangelio. Otros quizás no, otros han servido y entienden mucho más de lo que es el ministerio. Pero seas nuevo, lleves años, lleves poco tiempo, el llamado para todo es el mismo. Es cuidar de la iglesia del Señor, de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Vamos a orar y de esta manera finalizamos este tiempo. Señor, Padre, queremos venir ante ti reconociendo que te necesitamos. Señor, no podemos caminar sin ti. Y la iglesia, Señor, necesita ir en pos de ti, obedeciendo y practicando tu palabra. El día de hoy, Señor, yo no he traído nada nuevo. Esto probablemente la gran mayoría de los que estamos acá son pasajes que a lo largo de nuestros años como creyentes hemos escuchado, hemos estudiado e incluso quizás muchos de acá hemos predicado estos pasajes en otras ocasiones. Pero Señor, reconocemos que tu palabra es inagotable. Siempre nos enseña algo o aún, Señor, nos recuerda aquello que hemos olvidado. Y Señor, si hemos olvidado el cuidado que debemos tener sobre tu iglesia, bueno, ayúdanos a enmendar el camino. No solo en la labor de pastores, de siervos tuyos, todos, Señor, estamos en lo mismo. Necesitamos cuidar, proteger. Y ayúdanos, Señor, con este tema de la murmuración y de la división. Si a esta nación que contaba con tu presencia visible, Señor, le ocurrió esto, ¿cuánto más a nosotros?
Si a estos hombres que tenían el consejo y la palabra de un gran hombre como lo fue el apóstol Pablo, ¿qué más, Señor, nos esperará a nosotros? Por eso, Señor, ayúdanos, danos sabiduría, danos de tu gracia, para poder, Señor, estar alerta. Y no solo con estas dos temáticas, Señor, hay muchas otras cosas más que ponen en riesgo a tu iglesia. Y cuando veamos allí, Señor, cada uno de nosotros un foco posible de pecado, ayúdanos también, Señor, a apagar aquello, a apagar ese fuego, a controlar aquello, para que nuestra iglesia no se vea afectada, Señor. Te agradecemos y dejamos todo en tus manos y bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas.